Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Oscar David Romero. Soy el tutor de este trabajo. Espero pues estés bien y pues que este video te sirva como guía para la realización de tu actividad, en este caso del video. Yo estoy usando Zoom ahora mismo, la plataforma Zoom para realización de este video. Te recomiendo que el video sea muy interactivo, tal como yo lo estoy haciendo. El documento Word que tú tienes, que es el mismo que yo tengo, con tu información personal. Acá tienes que pues poner tus datos personales y toda tu información en dado caso que lo permita y que lo diga acá el documento, como tus datos, tu nombre, tu ciudad y tu correo institucional de la UNAT. Bueno, estos son los requisitos que me imagino que ya hiciste. Entonces tú haces un video de presentación de quién eres, tu carrera, ¿sí? Y ya teniendo en cuenta vas a decir, vamos a realizar la explicación de este trabajo que es el anexo uno tarea 2 dinámica y energía en acción. Tienes que tener claro que todo esto, todo este trabajo es el póster. No es como, por ejemplo, un póster de mercado, un póster de energía, un póster de ventas, no. Todo este documento es el póster en general, porque el documento se llama Anexo 2 Póster. O sea, todo esto es el póster. Todo el documento en sí es el póster, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, tú puedes leer textualmente sin ningún problema la introducción, tal como yo lo voy a decir. Entonces, compañeros, vamos a explicar la introducción. Entonces, la introducción, tú puedes leerlo textualmente. En el estudio de la dinámica de sistemas de partículas, un problema clásico involucra el análisis de masas conectadas por una cuerda sobre un plano inclinado y una polea. En este contexto, las fuerzas que actúan sobre cada masa deben considerarse para determinar parámetros clave como la tensión en la cuerda y la aceleración del sistema. Podrías leerlo hasta ahí porque ya estás dando un contexto. Recuerda que tiene que ser con cámara prendida, todo interactivo de tal manera que el video quede muy explicado y muy conciso, así que quede muy dinámico. Entonces ya leyendo esa parte, esa introducción, como un abrebocas, vas a explicar lo siguiente, tal como lo voy a decir. Los objetivos, puedes leer los objetivos en este caso acá. Simulación de Algodo, crear un modelo físico del sistema descrito y obtener datos de posición y tensión en función del tiempo. Como análisis, yo usé un valor agregado como MATLAB, ¿sí? Importar los datos, esto no es necesario, pero esto es como un plus, como un valor agregado. Pero en sí, en este momento siempre trabajamos con el software Algodo. Algodo es el que se usó o el que piden acá. Y MATLAB es un plus extra del trabajo que yo te doy. Pero en sí siempre usamos Algodo, siempre. Entonces, habiendo leído este objetivo, este de acá, vamos a proceder con el trabajo. Entonces, tú vas a decir, yo escogí, o sea, yo, tu nombre, en este caso, pues, yo, Oscar David, escojo la letra B. La letra B, pues tú dices tu información personal, yo escojo la letra B, que dice plano inclinado sin fricción. Entonces tú vas a decir, este es el ejercicio B, en donde vemos dos masas, ¿sí? Dos masas y un plano inclinado sin fricción. Repetimos sin fricción, plano inclinado sin fricción. En donde tenemos la masa 2 que está en el aire, está en una cuerda, está en la cuerda, pero está en el aire. Sí, solo está sostenido en la cuerda. Y en la masa uno que también se está sostenida en la cuerda, pero está situada en el plano inclinado, ¿sí? Y el ángulo de inclinación es de 45 grados, tal cual como se muestra en la figura. Entonces, la masa 2 y la masa uno en donde el sistema, tú dices, puedes decir esto, en el sistema el movimiento va hacia la masa 2 porque la flechita, mira dónde está la flechita, apunta hacia abajo, la aceleración va hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración acá va a coincidir con la gravedad. En dados casos, va a coincidir con la gravedad porque resulta que la masa 2 tiene la dependencia del movimiento. Entonces, teniendo eso en cuenta, el movimiento va hacia abajo, hacia el eje vertical abajo.
Ujú. O sea que va a favor con la gravedad. Recuerda que a favor de la gravedad es ir hacia abajo, en contra de la gravedad es ir hacia arriba. Negativo G, positivo G, porque va a favor de la gravedad, en contra de la gravedad. ¿Dale? Listo. Teniendo eso en cuenta, vamos a describir en este caso, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos dice que para la masa 2 va a existir la masa 2 por la gravedad en relación al movimiento y, y el cuerpo uno va a tener en el eje horizontal, que imagina que esto es un eje imaginario en X, M1, ¿por qué? Por el seno de 45 grados. Y en el eje horizontal va a estar M1G por el coseno de 45 grados. Teniendo en cuenta, pues, para la masa 2, para la masa uno tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por la gravedad, de tal manera que la tensión coincide con la masa 2 por gravedad. La masa uno, las ecuaciones son sumatoria de fuerzas en X es igual a masa uno por la aceleración, en donde la masa uno por la gravedad por el seno de 45 grados menos la tensión es igual a la masa uno por la aceleración. ¿Por qué es negativa la tensión? Porque la tensión está frenando el cuerpo. Por eso es negativo. Sumatoria de fuerzas en Y, pues simplemente es la normal. Recordemos que la normal es justamente la fuerza normal. Aparece cuando el objeto o la masa, cualquier cuerpo, está situado en una base, o en una base, ¿sí? Tiene el cuerpo situado en una base, entonces ahí aparece una fuerza normal que se opone a la gravedad. Eh, Normal menos M1G o masa uno por la gravedad por el coseno de 45 grados es igual a cero. Es igual a cero. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas es igual a cero? Porque resulta que pues la masa 2, la masa uno, perdón, no está en el aire o no vuela. No, en ningún movimiento hay movimiento en Y, solo hay movimiento en X. Mientras que la masa 2 hay movimiento en Y. Se mueve verticalmente y esto se mueve horizontalmente con respecto al plano inclinado. Ya teniendo esa explicación clara, tú puedes directamente, pues, saltarte esto, y esto es lo importante. Entonces, tú puedes decir textualmente, teniendo en cuenta la gráfica, el problema descrito en Algudo nos botó la siguiente gráfica. La gráfica de posición versus tiempo para el problema de arriba, proporcionado por el software Algudo. Entonces, Algudo da eje vertical, posición en metros, y eje horizontal, posición en segundos, metros y segundos, respectivos ejes. Entonces, recordemos que esta gráfica puedes decir que es una gráfica con tendencia exponencial. ¿Por qué sería una gráfica con tendencia exponencial? Porque resulta que la gravedad es una constante, la constante de gravitación por la segunda ley de Newton. Entonces, esta constante gravitacional hace o describe un comportamiento exponencial en donde la partícula o los cuerpos crecen de manera totalmente aleatoria. Es decir, que la masa uno tarde o temprano se va a dejar ir por la masa 2 porque el movimiento, recordemos que el movimiento va hacia la masa 2. Por lo tanto, habrá un momento en donde la masa uno pues simplemente caerá con la masa 2. Teniendo eso en cuenta, ese sería el análisis gráfico, lo que te estoy diciendo. La posición en M1, por ejemplo, tú puedes decir que en el tiempo 4 se registró más o menos 50 metros. En el tiempo 10, digamos que se registró más o menos entre 350 a 400, o la mitad de ellos dos, que es 375, más o menos, si lo quieres hacer a ojo y medio. Ya he explicado esa gráfica, tú puedes saltarte esto. Inclusive sería bueno que explicaras esta gráfica de tensión versus tiempo, porque pues la tensión es constante, la tensión vale este parámetro entre 93 y 93.5, el valor de la tensión, que es justamente acá lo dice, vamos a ver, la tensión acá está, 88.29 newtons, entonces la constante sería eso, 80, entre 93 y 93.5, constante de tensión. Luego, teniendo en cuenta eso,
tú puedes directamente saltarte esto. Bueno, decir que, puedes decir en el video que aprobaste, que llenaste el formulario satisfactoriamente. Puedes decir, compañeros y docentes, he llenado el formulario satisfactoriamente y acá están las evidencias. Y al final, donde dice, vamos a ver, donde dice resultados, puedes leer textualmente esta parte de acá. Puedes leer, porque son los resultados. Entonces, comportamiento de la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda experimenta variaciones significativas a lo largo del tiempo. Inicialmente la tensión alta debido a la fuerza de gravedad que actúa indirectamente sobre la masa suspendida en m2. A medida que el sistema se pone en movimiento, la tensión se ajusta para equilibrar las fuerzas y mantener la aceleración constante del sistema. Y seguirías leyendo esto como valor agregado en MATLAB y en Algorithm. Espero te haya gustado este video explicativo y que sea, bueno, que sea entendible. Y pues estaremos pendientes para los siguientes trabajos y cualquier otra disponibilidad que necesites. Gracias.